Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Granada y al Centro Asociado de la UNED en Ceuta su invitación para participar en este primer Congreso Internacional Conocimiento en Frontera. Quiero agradecer, por otra parte, también y de forma muy importante al profesor Fernando Trujillo, el que me haya contactado para poder participar en estas jornadas tan interesantes. Para mí, esta participación también es una forma de agradecer su generosa intervención, y digo generosa, en las jornadas sobre derechos humanos y migraciones que celebramos en el mes de marzo pasado en Motril, ya en su 19 edición. Bueno, os deseo desde aquí mucha suerte en este primer Congreso Internacional. Sé que la tendréis porque el programa no puede ser más interesante, y deciros que hace ya más de 20 años, cuando convocamos las primeras jornadas de derechos humanos y migraciones de Motril, contábamos con hacerlas un año. Hemos hecho ya 19 ediciones y estamos preparando las 20ª para el año 2024. Por tanto, cuidado con el éxito, porque esto de las migraciones es un fenómeno muy complejo, muy difícil de abordar, y que la importancia que se le dé a la centralidad de los derechos, al conocimiento tanto en la frontera como de la frontera, que muchas veces es una gran desconocida, y hablo de la frontera no solo como ese espacio de valla, de contención, sino de la frontera en sentido amplio, es decir, aquellos lugares como los CIES, como otra serie de lugares que se pueden considerar también territorios de frontera, son cuestiones que van a dar lugar a muchos debates en los próximos años. Bueno, por tanto, mucha suerte en vuestro Congreso Internacional. En primer lugar, quiero haceros una precisión que me parece que yo creo que es importante para abordar el fenómeno de las migraciones. Os digo que, a pesar de mi formación como jurista, no voy a utilizar un lenguaje excesivamente jurídico. Pienso que en un fenómeno tan complejo como las migraciones es muy importante crear puentes sólidos entre las distintas disciplinas, las disciplinas jurídicas, desde la pedagogía, la antropología, la geografía, es decir, todas aquellas disciplinas que tienen mucho que decir en los fenómenos de las migraciones. Y una forma de construir esos puentes es entendernos en el lenguaje, sabiendo que desde ninguna disciplina con exclusividad se puede abordar un fenómeno tan complejo como este. Por tanto, el lenguaje me parece fundamental, y creo que es una obligación que tenemos, especialmente los juristas, de intentar abordar nuestra relación con estas otras disciplinas desde un lenguaje que haga entendible cuáles son los derechos humanos que tienen que estar protegidos también en los territorios de frontera. Y la realidad es que en este momento los estados tienen que tener muy claro que en las fronteras tienen dos obligaciones básicas. Por un lado, proteger esa frontera, y por otro lado, proteger los derechos humanos de quienes llegan a esas fronteras. Los estados tienen que ser conscientes de esta dificultad o esta cuestión que existe, que es hacer compatible la facultad que tiene todo país soberano de proteger sus fronteras con el deber indeclinable de defender y de proteger los derechos humanos de las personas que están en esos territorios de fronteras. Personas que tienen unos derechos, y además unos derechos que son inalienables, porque los derechos humanos no tienen un vínculo con la nacionalidad de las personas.
Los derechos humanos son universales porque se enraizan, tienen su raíz en la dignidad de todos los seres humanos y, por tanto, en las fronteras también hay que respetar esos derechos de las personas. Y esto no es incompatible con proteger las fronteras. En definitiva, muchas veces cuando se habla cuál es su visión de la frontera, bueno, pues nosotros los juristas fundamentalmente insistimos, nuestra visión de las fronteras es que se cumpla la legalidad en los territorios de frontera, la legalidad nacional y la legalidad internacional, que luego intentaré un poco haceros una relación de cuáles son las normas internacionales que son importantes en este tratamiento. La segunda cuestión que os quiero plantear, y es que me parece muy importante para abordar todo este complejo sistema, es la dimensión del fenómeno en estos momentos. ¿Cuáles son las cifras para que podamos valorar cuál es la forma de intervención? Y la realidad es que en este momento hay más de un 3,6%, daos cuenta de lo que supone esto, de la población mundial que está migrando, bien por motivos de supervivencia, bien porque están huyendo de la persecución o de la guerra. Pero es que además la proporción de las personas que están huyendo en estos momentos de la persecución o de la guerra, es decir, los refugiados, está aumentando de forma exponencial dentro de esos 3,6% millones de personas que están migrando en el planeta en este momento. Son los desplazamientos masivos más grandes posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y esta semana nos volvían a recordar esto desde Naciones Unidas. ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, daba unos datos que eran impresionantes. En el año 2022, el número de desplazados forzados en el mundo llegó a 103 millones de personas. Una cifra que había superado como esa línea, digamos, de los 100 millones de personas refugiadas en todo el mundo. Y había crecido un 15% respecto a los datos del 2021, crecer un 15%. El número de personas que se desplazan en el mundo huyendo de la persecución no es una cifra casi, es una vergüenza. Y en esto yo creo que es bastante importante lo que está pasando, pero es que ACNUR decía esta semana pasada que tal y como estaba la situación en este momento, y la guerra de Ucrania, por supuesto, no es ajena a estos desplazamientos masivos, en mayo del 2023 la previsión era que se superaran los 110 millones de desplazados forzados en el mundo. Esto, como les decía, no es una cifra baladí, sino que nos da una idea de la dimensión del fenómeno que estamos viviendo. Y además hacerles otra salvedad respecto de la importancia de esto. Hoy las migraciones tienen que ver con desplazamientos masivos, con desplazamientos muy grandes de personas. Unos huyen de su país de origen, de su lugar de hábitat normal, porque son perseguidos por la guerra, porque su hábitat se ha destruido como consecuencia del cambio climático, por la situación de miseria en las que se encuentran, y aun cuando tienen distintas categorías, si son refugiados o no, las migraciones, las rutas migratorias, la inseguridad que tienen los migrantes en las rutas migratorias y los lugares de destino son los mismos. Por lo tanto, tenemos que empezar a valorar hasta qué punto tiene que tener un tratamiento tan radicalmente distinto la figura del refugiado
que la figura del migrante. De hecho, el Pacto Internacional sobre Refugiados de Naciones Unidas, que es muy reciente, es del 2019, reconoce y dice a los estados que se tenga en cuenta que la situación de quien huye de la destrucción de su hábitat por motivo del cambio climático está en una situación de imposibilidad de volver a su lugar de origen, su lugar de nacimiento o lugar en el que ha desarrollado su vida, como lo puede estar la persona que huye de la persecución. Bueno, y esta es la dimensión del fenómeno, que como pueden ver es muy importante, que afecta a la gobernabilidad del planeta. Es decir, no se pueden entender hoy las migraciones como decisiones individuales, ni se puede entender el refugio como una postura personal vinculada a creencias religiosas, políticas, etcétera, sino que estamos en presencia de movimientos masivos que afectan lógicamente a la gobernabilidad del planeta. Esta es la dimensión, pero también hay que hablar de los hechos que son muy importantes cuando se analiza un problema. Y siempre que se prepara una intervención para hablar sobre migraciones, para hablar sobre refugio, siempre hay alguna tragedia reciente por la que hay que empezar a hablar en esa convocatoria. Y bueno, evidentemente esta semana nos toca el naufragio del pesquero que se ha hundido al sur de la península del Peloponeso, en el mar Jónico, de momento con 79 personas fallecidas, según la Organización Internacional de las Migraciones, que pertenece al sistema de Naciones Unidas también. Habría unas 400 personas dentro, aproximadamente 100 niños, por lo tanto el número de desaparecidos que hay hasta este momento es indescriptible y bueno, hay 106 rescatados de momento. Y hay una cosa que yo creo que sí hay que hacer una relación entre donde se produce este hecho con el que se puede abrir de alguna forma la intervención o mi intervención en este congreso internacional, se producen en un mar en Grecia, donde es el lugar que los filósofos, en el que los filósofos griegos, de los que surge un poco la civilización occidental, empezaron a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la muerte, por las circunstancias esenciales de nuestras vidas y hasta dónde llegaba la civilización. Es decir, es curioso que lo que era un mar para interrogar a los grandes filósofos griegos se haya convertido en estos momentos en un mar de tragedias. Pero antes, cuando íbamos a celebrar las jornadas de Motril, en las que estuvo Fernando Trujillo haciendo una ponencia, había sido recientemente el naufragio de Calabria, en Italia, donde muchos niños también, 70 personas, pero había muchos niños en la embarcación, murieron. Y esto solo son un ejemplo más de los 26.000 muertos del Mediterráneo desde el año 2015, que dice también la Organización Internacional de las Migraciones, que está en el sistema de Naciones Unidas. Bueno, estas tragedias que afectan al derecho a la vida se ven también permeadas o entrelazadas con las decisiones de muchos gobiernos respecto a la restricción de derechos universales como es el derecho de asilo. Sea, por ejemplo, el caso de Grecia en 2020 o actualmente el caso del Reino Unido, que pretende llevar a los migrantes que entran en su territorio
a las personas que están entrando, muchas menores y solicitantes de refugio, llevarles a Ruanda para que desde Ruanda puedan solicitar el asilo en el Reino Unido. Esto es una cosa que yo creo que ya se sale de cualquier planteamiento racional desde cualquier tipo de cultura, ¿no? Hablo ya desde la racionalidad de los planteamientos de los estados democráticos, de los estados europeos. Bueno, pues yo creo que aquí, en estas tragedias, Calabria, el Mar Jónico, la supresión de derechos universales básicos como el asilo o la externalización de estos derechos como mandarles a Ruanda a solicitar el derecho de asilo, yo creo que aquí es donde hoy los filósofos griegos podían ver claramente dónde llegaba la civilización. La civilización llega hasta el momento en el que un continente como es Europa, un continente próspero como es Europa, no se conmociona, no se estremece y permanece impasible ante situaciones como estas que estamos viendo en estos momentos. Es decir, un continente que no se avergüenza de esto, con una parte de sus instituciones y de su ciudadanía que está pidiendo un mayor rigor en estos planteamientos, pues yo creo que tiene mucho que ver con el límite de la civilización que los griegos se planteaban cuando veían la inmensidad del mar Mediterráneo. Y desde Europa, en este sentido, no podemos mantener el discurso de los derechos humanos de nuestra civilización, tener un discurso de derechos humanos basados en la igualdad de los derechos y las personas, mientras que miles de personas están perdiendo la vida de esta manera tan trágica en el Mediterráneo con violaciones tan graves de los derechos humanos. La opción en Europa en estos momentos, desde mi punto de vista, es entre civilización o barbarie. Y yo creo que claramente tenemos que apostar por la democracia, por el Estado de Derecho y por la civilización frente a esa idea de barbarie que se está planteando frente a un fenómeno complejísimo como es el de las migraciones. Y esta opción a favor de la civilización y a favor de las democracias y del control del Estado de Derecho de las migraciones es extensible a las fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Y en este sentido, los sucesos de la frontera de Melilla, la tragedia de Melilla, que se va a cumplir un año dentro de unos días, yo creo que enlazan con el mismo planteamiento de un mar de tragedia, en este caso, una frontera de tragedia. No es posible, no es posible, desde el punto de vista de los derechos humanos, justificar unos hechos como los que sucedieron en la frontera de Melilla el 24 de junio pasado. 23 muertos según datos oficiales, 37 según el informe de Amnistía Internacional, con otros 77 en paradero desconocido, que desde el punto de vista de los tratados internacionales estaríamos ante supuestos de desaparecidos, de desapariciones que todavía nos ha dado lugar de su paradero, con las más de 400 devoluciones en frontera, que son devoluciones en definitiva sin garantías, que critica el defensor del pueblo en su informe sobre la tragedia de la valla de Melilla. Por tanto, esto que está sucediendo no es algo irremediable. No, Europa tiene necesidad de establecer un sistema
de protección de los derechos de las personas que llegan a las fronteras. Y esto, desde mi punto de vista, solo se puede hacer con una política común de asilo de toda Europa que permita la posibilidad de aclarar de forma ágil cuál es la situación del migrante o del refugiado que está llegando a la frontera, determinar de forma ágil y rápida si es mayor o menor de edad esa persona que está en este momento en la frontera y valorar la posibilidad de aquello que está recogido en todos los tratados internacionales, que aquellas personas que huyen de la persecución o de la guerra tienen derecho a estar en un lugar seguro y a no ser devueltos a un país donde puedan sufrir persecución, muerte o tratos inhumanos, torturas o tratos inhumanos o degradantes. Esto es, desde mi punto de vista, es algo importante porque las sucesivas oleadas de muertes, todas las que hemos analizado y las que estamos viendo prácticamente a diario, no son catástrofes naturales, como muchas veces se pretende hacer ver después de sucesos tan trágicos como el del otro día en el Mar Jónico, sino que son el resultado de las políticas, y esto es muy claro, de asilo, de migraciones y de refugio que se está haciendo desde la Unión Europea. El principio que decíamos antes de la protección de las fronteras no se puede convertir en la negación de un derecho universal ético y en la creación de zonas estancas sin derecho, que son unas zonas al final de confrontación pura, en sentido literal, como dice Saminair, ajenas al derecho y que han de estas personas que han quedado fuera de esa confrontación natural que la civilización ha crecido, ha desarrollado para evitar esa confrontación real. La confrontación de las distintas cuestiones que puedan plantearse tiene que hacerse en el ámbito del debate jurídico, en el ámbito del derecho y no en la confrontación pura entre las embarcaciones, la Guardia Costera, etcétera, etcétera. Es tan sencillo como aplicar las reglas del Estado de Derecho en las zonas de las fronteras. Y de esta forma estaríamos evitando que se repitieran iconos como los trenes cargados de personas, como los barcos cargados de personas, que siempre que se producen dan lugar después a la tragedia. Esto se puede solucionar desde mi punto de vista basándolo en el principio de hospitalidad, pero no solo entre la hospitalidad personal, sino entre la hospitalidad social, sociológica y política, que yo creo que esto es muy importante, reconociendo que los derechos humanos son de todos y no solo de los nacionales. Y esto hay que apoyarlo en una amplia legislación internacional que protege los derechos de la persona. Si hablamos del derecho de asilo, tenemos que tener en cuenta de que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada y se hace una convención, la Convención de Ginebra de 1951, sobre el asilo y el refugio. Esta idea de proteger a quien huye de la persecución o de la guerra y el derecho a que se le otorgue perdón, un lugar seguro donde no pueda ser perseguido es uno de los grandes avances de la humanidad. Este derecho que se contiene en esta convención del año 1951 estaba restringido a Europa, estaba restringido a los acontecimientos propios de la Segunda Guerra Mundial y a través del Protocolo de Nueva York del año 1967 se extiende a todo el mundo y se empieza a considerar el asilo y el refugio como un derecho universal. Y esta es la idea básica. Esto es derecho vigente y se ha introducido en todas las legislaciones
europeas nacionales mayoritariamente. En España, en concreto, esto se recoge, la introducción en nuestro ordenamiento jurídico se recoge en nuestra ley de asilo, que es del año 2009, que habla de los referentes de la Convención de Ginebra y del Pacto de Nueva York. Es decir, derecho de toda persona que huye a dotarle de un lugar seguro y del principio de no refoulement, de no devolución a un país que no sea seguro y en el que pueda ser perseguido. Por tanto, hay una legislación importante vigente en estos momentos para considerar que todas aquellas personas que son perseguidas puedan tener un estatuto de protección. Lo mismo pasa con los menores de edad que llegan a las fronteras. Se debate sobre si son migrantes, si no son migrantes, conforme a la Convención de Derechos del Niño, año 1989, 20 de noviembre del 89, Naciones Unidas aprueba un convenio que es esencial para la protección de la infancia. Y dice algo muy básico. El estatuto jurídico de un menor de edad, es decir, de un menor de 18 años, en aquellos países que sean parte de la Convención, y todos los europeos lo son, todas estas personas que son menores de edad tienen un único estatuto jurídico, que es el de la protección de la infancia, el de la protección de los menores, y no pueden ser expulsados salvo determinadas circunstancias para que puedan retornar con sus familias a su lugar de origen. Pero el tratamiento que hay que darles no es el de migrantes, no es el de refugiados, sino el de menores de edad con todos los derechos que esto comporta. Por tanto, tenemos legislación suficiente para proteger a la infancia, para proteger a los refugiados y para proteger en general a las personas más vulnerables. Todo esto nos sucede con los hechos que hemos analizado al principio de esta intervención y hace que a veces se sitúe el foco por desconocimiento de estas normas, por desconocimiento de estas normas jurídicas que son derecho interno en todos los países de Europa, para hablar o para intentar las políticas de rechazo que se hacen en Europa en muchas ocasiones. Y además de estas normas internacionales que pudiéramos decir ya clásicas de protección de refugiados, de protección de infancia, tenemos la Ley Memorial del Mar. Esto sí que es una cuestión importante que obliga a las personas que ven un naufragio a rescatar a esas personas y a llevarlas a puerto seguro. Lo mismo que dice la ley internacional sobre el asilo, es decir, dotar de un lugar seguro a una persona que huye, en este caso, dotar de un lugar seguro, en un barco seguro y en un puerto seguro a quien ha sufrido un naufragio. Esto es la ley inmemorial del mar. Pero además, con conocimiento de la situación real de las migraciones en este momento, desde Naciones Unidas se han hecho dos normas que yo creo que actualizan el lenguaje, actualizan la literatura jurídica en este momento sobre los derechos de las personas migrantes. Una es la Declaración Universal sobre derechos de los migrantes y refugiados, que es del 2016, y otra específica para los refugiados, que es el Pacto Internacional sobre Derechos de los Refugiados, que es del 2019. Y aquí es donde introduce conceptos desde mi punto de vista básicos, como son lo de las migraciones masivas. En estos momentos estamos ante migraciones continentales, no son migraciones solo entre países. Vienen de África hacia Europa, vienen de Asia huyendo de la guerra de Siria, Afganistán, Irak hacia Europa. Son migraciones continentales.
y por tanto son migraciones masivas a las que hay que dar una solución distinta a esa posibilidad de refugio individual que hubo en otra parte a finales del siglo XX, ¿no? Por tanto, está actualizando estos conceptos. Habla también de superar las políticas racistas, xenófobas que se pueden estar dando en muchos países del mundo y en concreto en Europa, y habla de estos derechos y en concreto del derecho de asilo común, derecho universal. Aquí sí que quiero hacer una apreciación sobre algo que me parece importante y que yo creo que un poco plantear desde esta óptica el fenómeno de las migraciones nos puede ayudar bastante a ponernos de acuerdo sobre este fenómeno que yo creo que va a estar muy vigente en los próximos años. Europa tiene suficiente normativa, suficiente derecho como para trasladar todos los tratados internacionales en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y Europa, hasta el momento, no está dispuesta a, digamos, declinar de estas obligaciones. No está dispuesta a salirse de estos tratados internacionales, porque ha optado por la civilización y, por tanto, no va a actuar en contra de estos tratados de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que se está haciendo, por tanto, en Europa, que desde mi punto de vista es un gravísimo error que contribuye a que haya un rechazo, a que haya xenofobia e incluso racismo contra los migrantes? Europa ha decidido en este momento no denunciar los tratados internacionales, pero sí, entre comillas, lo digo, enfermar los derechos que se contienen en esos tratados internacionales. Enfermarlos a través del lenguaje, hacerlos más débiles, hacerlos no universales. Y yo creo que ese es el planteamiento que se está haciendo en estos momentos. Y precisamente para resolver un tema tan complejo, lo que se necesita no son derechos enfermos, sino derechos sanos y vigorosos. Es decir, que no haya territorios donde no se aplique el derecho, que el derecho sea para todos, que haya un control jurisdiccional de las decisiones que se toman sobre las personas migrantes. Y eso es fundamental, porque las alteraciones del lenguaje al final no solucionan el problema. Decía Julio Cortázar en una conferencia en Madrid en el año 81, hace ya mucho tiempo, luego se ha publicado un relato sobre esta conferencia que dio en Madrid, que los derechos se podían enfermar como se enferman las personas o los caballos, es decir, que bastaba con introducir variantes de lo que no significaba la palabra para que eso se pudiera debilitar, se pudiera enfermar. Y en ese sentido, los juristas también sabemos cómo una ley puede tener un título que proclama unos derechos, cómo en la exposición de motivos de esa ley se loan y se hacen alabanzas sobre esos derechos y cómo a lo largo del contenido concreto de esa ley se pueden ir negando esos mismos derechos. Y Europa ha hecho esto en 3 ocasiones, que es lo que yo quiero analizar un poco para terminar esta charla con todos vosotros. Europa tiene una involución importante. En el año 2008 se hace lo que se llama la Directiva de Retorno. La Directiva de Retorno básicamente, vamos, tiene muchas cosas, pero básicamente amplía los plazos de internamiento en los centros de internamiento de extranjeros, permite la posibilidad de que no haya investigación sobre estos centros, permite la devolución de menores, pero no solo a su país de origen, sino incluso a países de tránsito, por los que el menor ha hecho la ruta migratoria. Es decir, una serie de prácticas que son absolutamente incompatibles, en este caso, con la Convención de Derechos del Niño, ¿no?
Bueno, y con el sistema penal en general, puesto que en los CIES las personas que ingresan no han cometido ningún delito y únicamente son personas que no tienen sus papeles regularizados. Eh, y además la finalidad del internamiento del CIE es solo para sustanciar el expediente y esto no es así porque en un porcentaje muy elevado de las personas que están ingresadas en los CIES salen en libertad por el cumplimiento del plazo y no después de haberse cumplido la sustanciación de este expediente. Por tanto, yo creo que esa directiva fue la que cambió de alguna forma un poco el rumbo de la situación y de la protección de los derechos en la frontera. La siguiente norma europea que contradice esas normas internacionales en el sentido que os decía de enfermar los derechos es el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en el momento que se estaba produciendo un gran flujo de refugiados de las guerras de Siria, Irán, Irak y Afganistán. Este acuerdo es un acuerdo que incumple el pacto de derechos fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho al asilo, que reconoce y prohíbe las expulsiones colectivas y que impide la devolución de una persona que puede sufrir persecución. Los artículos 18 y 19 de esta Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, que se hace en Niza en el 2000, que tiene una modificación en el 2007 y que entra en vigor en Europa en el 2009. Finalmente, hay una ventana para la esperanza. Eh, Europa ha invertido esta tendencia en el caso de los refugiados que proceden de Ucrania con motivo de la invasión rusa de Ucrania. Ha activado a través de una decisión que de primeros de marzo del año 2022 activó una directiva del año 2001 de protección temporal que está prevista para aquellos casos de desplazamientos masivos de personas y que ha permitido que un número importante de refugiados sea acogido, refugiados ucranianos sean acogidos en Europa. Esta postura, desde mi punto de vista, es loable y es un poco la idea fundamental para solucionar el tema del refugio. Pero nos ha hecho ver que existía legislación suficiente, una directiva de 2001 que estaba prevista para estos supuestos y que no se había aplicado anteriormente. Por tanto, la idea de civilización frente a las situaciones anteriores, yo creo que es muy importante. Frente al tratado, que no es un tratado internacional, frente al acuerdo de la Unión Europea con Turquía, está la posibilidad de activar la Directiva de Protección Temporal del año 2001. Lo que se plantea es que el derecho de asilo y el refugio son derechos universales, no son derechos en función de la nacionalidad de quien los solicita. Y por tanto, me parece muy importante que esta directiva de protección temporal se extienda a todos aquellas personas que buscan refugio, sean de Siria, sean de Afganistán o de cualquier país africano que esté en guerra. Una de las cuestiones que nos decía un periodista, Nicolás Castellano, en las jornadas de derechos humanos y migraciones era esta. Si tú analizas la nacionalidad de las personas que están en las fronteras de Europa con África, es decir, en las fronteras de Ceuta o de Melilla, ves perfectamente, te sale representado un plano de las guerras que en ese momento está habiendo en África. Y yo creo que esto nos puede llevar a repensar desde un punto de vista ético, desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político lo que son las migraciones
y la necesidad de establecer lugares seguros para las personas que por determinadas necesidades tienen que abandonar el territorio que no querían por sí mismos abandonar. Yo creo que esto es muy importante. Y la hospitalidad, y voy terminando ya con esto, la hospitalidad es algo esencial, una hospitalidad no en sentido solo personal, sino también en sentido jurídico, en el sentido político, es muy importante. De hecho, nosotros empezamos a hacer las jornadas sobre derechos humanos y migraciones en Motril, partiendo de dos experiencias que para la ciudadanía de allí eran fundamentales, como eran, por un lado, el brote racista del Ejido, con los incendios, con los ataques a las personas migrantes que trabajaban en los invernaderos de aquella zona de Almería, y por otro lado estaba el modelo de Marbella de exclusión social tan importante que había. Un grupo de personas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales se dieron cuenta de la situación, vieron que el sistema productivo era similar en la zona de Almería y en la zona de, de Marbella, y ante esta preocupación decidieron que empezáramos a hacer unas jornadas sobre derechos humanos y migraciones con un objetivo fundamental. Partíamos de la idea de que con integración, con hospitalidad, se vive mucho mejor que con violencia y con exclusión. Y esa ecuación tan sencilla es la que dio lugar a estas jornadas. Y de alguna forma se han prevenido determinados comportamientos que había habido en otros lugares. Es trasladar estos mensajes que están llenos de contenido, pero que son de alguna forma bastante entendibles por la población. Es decir, con integración, con hospitalidad se vive muchísimo mejor, infinitamente mejor que con la exclusión y con la violencia que siempre nos salpica a todos. Y los que nos hemos dedicado a estudiar el derecho y hemos visto diferentes campos jurídicos, sabemos que los derechos humanos, cuando se empiezan a cercenar a determinadas personas, normalmente esa vulneración de los derechos no termina en los grupos que han sido seleccionados previamente para vulnerarles un determinado derecho, sino que nos termina afectando a todos los ciudadanos que estamos incluidos en una sociedad que es variada, que es múltiple y que tiene mucha complejidad, que no se puede analizar desde un punto de vista simplista. Yo creo que esta idea de hospitalidad, esta idea de que existe normativa internacional suficiente para dar respuestas civilizatorias al fenómeno de las migraciones masivas, yo creo que es lo que hay que trasladar. Otra forma de plantear este fenómeno es posible, y a partir de ahí, pues la idea de apostar fuerte por la civilización frente a la barbarie. Y os quiero agradecer mucho la invitación que me habéis hecho y espero que la grabación salga bien porque he estado aquí y había algunas cosas que me fallaran. Entonces, en ese sentido, disculpad si hay algunas cosas grabadas que no salen bien o que tienen problemas técnicos bueno, pues yo me imagino que Trujillo sabrá capaz de modificar con lo que demande. Muchas gracias y que tengáis mucho éxito en este congreso. Ya os digo que el éxito se traduce en que el esfuerzo tan importante que estáis haciendo este año pues se prolongue muchos años, y yo creo que de forma positiva, puesto que estas cuestiones son básicas para poder dar otra solución a esta niebla moral que se está extendiendo ahora mismo en Europa.
Pues muchas gracias y un saludo.